con los tumores malignos del colon. Dentro de los objetivos que nos hemos propuesto en la cátedra es que ustedes puedan adquirir conocimientos básicos sobre los aspectos epidemiológicos y etopatogénicos de esta enfermedad, que puedan identificar sobre todo los signos y síntomas que hacen sospechar que uno pueda estar con un cáncer de colon, que conozcan y soliciten adecuadamente los estudios complementarios, las distintas opciones terapéuticas para tratar de alcanzar la curación, y lo importante es aprender a hacer el diagnóstico precoz para hacer el tratamiento oportuno o para hacer la derivación que corresponda. Entonces, dentro de estos objetivos, todas estas capacidades, vamos a tratar de desarrollar nuestra charla hoy. ¿Cómo definimos al cáncer? Bueno, en general el cáncer se define, no importa en qué lugar esté, como células que crecen sin control, invadiendo tanto tejidos cercanos como otros a distancia. En este caso, en la pared del colon. Y como ustedes pueden ver aquí ya en este slide, fíjense los distintos estadios, cómo van haciendo una penetración, no solamente, no importa tanto la penetración que hacen hacia la luz del intestino, es importante desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista oncológico, fíjense ustedes cómo el hecho de no pasar la membrana basal en el estadio X o en el estadio 0, rompiendo la membrana basal y llegando a la muscular, en el estadio 1, rompiendo la membrana vascular y ya hay una gran diseminación linfática, y en el estadio 3 y 4 no solamente linfática, sino una diseminación hemática, y aparte hacia los órganos vecinos. Entonces ustedes ya se darán cuenta que depende del estado evolutivo en que lo diagnostiquemos a este tumor, la evolución va a ser absolutamente diferente. Dentro de las estirpes anatomopatológicas, ustedes tienen adenocarcinoma mucinoso, células en anillo de sello, células escamosas, adenoescamoso e indiferenciado. Los tumores carcinoides y los no epiteliales son los sarcomas. El 95% de los tumores de colon son adenocarcinomas, porque como ustedes saben, esto se desarrolla a partir del epitelio. El colon tiene un epitelio glandular, del mucosecretor. Entonces, el adenocarcinoma es el más frecuente de todos los tumores. Pero desde el adenocarcinoma hacia abajo, hasta llegar al indiferenciado y mucho más el sarcoma, la evolución es cuanto más hacia abajo vamos en esta clasificación, más malignos son los tumores. Entonces, el adenocarcinoma, si bien es un tumor maligno, no es altamente agresivo y nos da a los médicos una oportunidad de hacer un tratamiento o un diagnóstico en primera instancia precoz, y hacer el tratamiento que corresponde. Recalco esto porque somos nosotros los responsables de la pesquisa de esta patología, y los que tenemos que llegar precozmente al diagnóstico. Es obvio que el grado cultural de la gente va en sentido inverso al diagnóstico precoz, que la gente que consulta rápido nos permite hacer rápido, pero muchas veces nos encontramos con pacientes que ya vienen complicados, obstruidos. Entonces, lógicamente, el diagnóstico nunca lo vamos a poder hacer en forma temprana. Es un cáncer frecuente. Fíjense ustedes que es el tercer cáncer en frecuencia en la humanidad en general, y sobre todo aquí en el cono sur. Es una enfermedad que tiene mayor desarrollo, en realidad tiene mayor desarrollo en las civilizaciones más complejas, digamos, o más avanzadas. Por ejemplo, en Estados Unidos en primera instancia, en Europa del occidente, en Europa occidental en segunda instancia, y luego en Europa occidental oriental, y así sucesivamente. Pero aquí en el cono sur la incidencia mayor está en Uruguay, y la nuestra es una incidencia muy, muy similar a la de Uruguay, aunque nuestros registros, la verdad que no son del todo confiables, pero en la práctica diaria uno lo ve, y lo ve muy frecuentemente. Es la segunda causa de muerte por cáncer.
Ambos sexos tienen la misma incidencia, un ligero predominio hacia el sexo masculino, pero no es estadísticamente significativo. Es más frecuente a partir de los 55 años, a partir de la quinta, sexta década de la vida, lo cual no significa que no se presente antes. Y cuando se presenta antes, es mucho más grave. Y es ahí una de las, como ya vamos a ver más adelante en el desarrollo de la charla, es ahí donde se presenta la oportunidad de diagnosticarlo. Porque en los pacientes menores de esta edad, digamos, entre los 30 y 40 años que tienen un cáncer de colon, habitualmente coexiste un síndrome de Lynch o una historia familiar, digamos, de cáncer de colon en padre, madre o hermanos, digamos, que hace que uno tuviera que sospechar la presencia del cáncer, al igual que otras patologías premalignas, digamos, del colon, que si uno las diagnostica ya puede hacer la prevención de que no llegue a ser un cáncer avanzado. Como les decía, hay mayor incidencia en Occidente, hay un ligero incremento desde los fines de los 90 a esta época, se ha visto incrementado el número de cáncer de colon y yo creo que eso va directamente relacionado al estilo de vida y al estilo alimentario que tenemos, sobre todo los occidentales. Ahora vamos a ver algunos factores. La disminución de los índices de mortalidad va exclusivamente de la mano del diagnóstico precoz. La técnica quirúrgica sigue siendo la misma, podrán haber cambiado las vías de abordaje, hay alguna mejora con respecto a la quimioterapia, pero la disminución de los índices de mortalidad están directamente relacionados a el diagnóstico precoz. Y fíjense ustedes cómo en estos últimos años hay una sobrevida a 5 años, que es lo que uno evalúa, digamos, no menos de 5 años no sirve, pero a 5 años de la década del 70 eran 49%, y hasta en este momento, en la década del 2000, el diagnóstico precoz ha hecho que el índice de curación supere el 60%. Ustedes saben perfectamente que el colon y el recto, digamos, son órganos similares, digamos, forman parte del intestino grueso. La gran diferencia es que el colon es intraperitoneal y el recto es extraperitoneal, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia hace que uno, cuando habla de cáncer de colon, se refiere exclusivamente al ciego, al ascendente, al transverso, al descendente y al sigmoides. El cáncer de recto tiene otra evolución, tiene otra diseminación, es casi, yo le diría, otra patología. Por eso cuando se habla de cáncer rectocolónico, no está bien dicho. Cuando uno habla de cáncer de colon, habla de cáncer de colon, y cuando uno habla de cáncer de recto, habla de cáncer de recto. Son dos cosas absolutamente diferentes. Dentro de esta división topográfica del colon, fíjense ustedes que la incidencia del tumor es diferente porcentualmente en las distintas regiones. Aquí el cáncer de colon es mucho más frecuente en el sigmoides que en cualquier otro lugar del organismo. ¿Por qué acá dice cáncer de sigmoide 25% y cáncer de colon ascendente el 30%? Simplemente porque en este 30% se está sumando la incidencia que tiene el cáncer de colon ascendente con el cáncer de ciego. Dentro de esto del cáncer, dentro del colon ascendente, el mayor porcentaje se lo lleva el cáncer de ciego, lo que hace que incremente el porcentaje, al sumarlo, el cáncer de colon ascendente. Pero el ascendente nunca va a ser mayor en porcentaje de incidencia que el colon sigmoide. O sea, cuando ustedes le pregunten, ustedes tienen que hablar de que el primer lugar donde van a encontrar cáncer de colon es en el sigmoides, luego en el ciego y en el ascendente.
Y en menor medida en el transverso y en el descendente, donde en general los tumores se ubican en los ángulos, en el ángulo hepático o en el ángulo esplénico, en el esplénico del colon. ¿Estamos? Entonces, la mayor incidencia, colon sigmoides, luego el ciego que hace que sume hacia el colon ascendente. Fíjense ustedes cuando hablamos de diagnóstico precoz, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico precoz, siempre dentro de la epidemiología existen lesiones precursoras. Y estas lesiones precursoras son las más frecuentes de encontrar, tanto en forma incidental como en enfermedades familiares. O sea, la poliposis familiar es una de las grandes precursoras del cáncer de colon. Y miren ustedes los pólipos. Esto lo diagnosticamos perfectamente por cualquiera de los métodos de estudio que ya vamos a ver más adelante. Pero cuando encontramos esto, no tenemos que quedarnos con eso, sino hacer las biopsias y hacer el seguimiento que corresponde para no llegar a el cáncer. Y aquí está perfectamente explicitado que para que una mucosa normal que empiece a tener un pólipo llegue a ser un adenocarcinoma, hay un tiempo de evolución, un tiempo de changüí, le diría yo, para el médico para hacer el diagnóstico de carcinoma de colon. Son 10 años en los cuales nosotros tenemos la oportunidad de que el paciente no llegue a este carcinoma. Entonces, de una mucosa normal, luego uno encuentra un pequeño pólipo sésil. Ese pólipo, ese pólipo sésil se puede hacer pediculado, puede tener mayor forma, hasta que empieza la displasia. Cuando usted tiene un pólipo con displasia, que la displasia puede ser leve, moderada o grave, la consecuencia inmediata es esta. La consecuencia inmediata es esta. Cuando tienen un pólipo con displásico, esto es ineludible, van a llegar al carcinoma. Entonces nosotros debemos hacer el tratamiento antes de llegar a este estadio. Entonces, hasta el 90% de las curaciones se producen en el estadio 1, o sea, cuando encontramos el pólipo, cuando encontramos ese pequeño pólipo que ya tiene una displasia severa, si hacemos el tratamiento que corresponde, lógicamente vamos a tener prácticamente todos nuestros pacientes curados. Y para ello, lo que tenemos que hacer es difundir los métodos de pesquisa. Hay otros países donde cuando uno va a hacer un preocupacional, aparte del laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, como se pide habitualmente aquí en nuestro país, la colonoscopía es mandatoria. O sea, todos los pacientes que van a ser, todos los trabajadores que van a ser incorporados a una empresa, deben ir con una colonoscopía. Eso hace que todas estas enfermedades se puedan prevenir. Entonces, ahora vamos a ver a qué pacientes le haríamos una colonoscopía, aunque fuera asintomático. Por supuesto que a todos esos pacientes que tenemos que tener más precaución, existen factores de riesgo. Esos factores de riesgo están determinados no solamente por la edad, por los factores hereditarios, sino también por factores alimentarios y de hábitos, digamos. Pero fíjense ustedes que dentro de la herencia, aquellos pacientes que nosotros podemos prever de que pueden llegar a tener o que van a llegar a tener un cáncer de colon en algún momento de su vida, o sea que tienen una herencia, el porcentaje es muy bajo, el porcentaje no supera el 6%, podrá llegar al 10%. Pero el esporádico, o sea, el que aparece sin alguna causa aparente, o sea, causa aparente puede ser porque no lo hayamos estudiado o porque apareció simplemente, ustedes saben que en medicina 2 más 2 nunca es 4, se lleva el mayor porcentaje de los casos, más del 90%. Pero hay algunos factores de riesgo que son modificables y hay otros factores de riesgo que no lo podemos modificar. Y los modificables son los más importantes, digamos, a tener en cuenta.
porque fíjense ustedes cuáles son los factores. El exceso en la alimentación, yo hoy le hablaba de la alimentación occidental, la alimentación occidental está muy basada en carnes rojas sobre todo y elementos grasos. Entonces las carnes rojas son un elemento muy importante, el exceso, por supuesto, con esto no le estoy diciendo que dejen de comer un asado los domingos, pero el exceso de carnes rojas, el exceso de los embutidos y la dieta pobre en fibra. Esto, gracias a Dios, es un tema que va cambiando porque el fitness nos está enseñando permanentemente de que hay que comer frutas, verduras, hay que saber combinarlas, los cereales, todas estas cosas hacen de que este factor modificable hoy día realmente la modificación es importante. ¿Y por qué todo esto? Porque tanto las carnes rojas como los embutidos son generadores de astringencia. Todos los factores astringentes hacen de que el colon aumente su capacidad laboral, para decirlo de alguna manera, y esto genera hipertensión endoluminal, y esa hipertensión endoluminal genera cambios celulares que en algún momento pueden transformarse en displásicos o en neoplásicos. Entonces, dentro de los factores modificables, hay que comer más verduras, frutas, cereales que produzcan mejor o una capacidad de trabajo del intestino grueso mucho más liviano que cuando uno hace este tipo de dieta. Por supuesto que el tabaco es un factor terriblemente importante. Cuando uno habla de tabaco piensa siempre en el cáncer de pulmón, pero el tabaco lo que genera es una alteración, la nicotina lo que genera una alteración en la microcirculación, por lo tanto es el origen o el desencadenante de tanto de los cánceres de cualquier parte de la economía humana, así como otros trastornos vasculares como pueden ser los infartos, los accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. O sea, el tabaco realmente es un elemento muy importante en la génesis de los tumores y de otras enfermedades. También el alcoholismo colabora muchísimo en la formación el alcohol es un gran irritante, sobre todo del extremo distal del colon, por lo tanto genera cambios celulares que también van a ser factores predisponentes al cáncer de colon. Y fíjese usted el sedentarismo también es otra cosa, o sea, el ejercicio, el hecho de estar en permanente movimiento, el hecho de no estar sin generar ningún tipo de actividad, también es un factor modificable para evitar el cáncer de colon. Mientras que están los factores de riesgo no modificables, aquellos que ya que van a estar presentes, que nosotros no lo podemos modificar con nuestra conducta higiénico-dietética, pero que sí podemos tomarlo como factores de riesgo para estudiarlos. Entonces, son todos aquellos pacientes, dijimos que no había diferencia entre sexo masculino y femenino, pero sin embargo, sobre todo los hombres de más de 50 años que puedan tener algunos pólipos en el colon, los antecedentes personales, o sea, los antecedentes que haya tenido algún cáncer en otro lugar de la economía, por ejemplo, que haya tenido un cáncer de pulmón o que haya tenido algún otro cáncer, así como los antecedentes hereditarios son muy importantes. O sea, los padres, madre, hermanos, tíos, los directos, digamos, que hayan tenido cáncer de colon y sobre todo si ese cáncer se va a heredarse, digamos, se va heredando generación a generación, es muy importante la pesquisa, es muy importante tenerlo en cuenta porque seguramente en algún momento de la vida puede tener un cáncer de colon. Y luego están las enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerosa, ustedes saben que es una enfermedad, si bien es una enfermedad inflamatoria y autoinmune, es un factor predisponente al cáncer de colon. Y cuando uno la tiene,
seguramente ese cáncer de colon no va a ser localizado, sino va a ser multicéntrico, lo que nos obliga a estudiar todo el colon. No por hallar un tumor en el sigmoides podemos desechar de que pueda existir otro tumor, un sincrónico, en el colon transverso, en el ciego o en algún otro lugar de la anatomía del colon. Entonces, mayores de 50, pólipos, antecedentes personales de cáncer, factores hereditarios y enfermedades inflamatorias del colon son factores de riesgo que no podemos modificar con nuestras conductas, pero que son muy importantes a tener en cuenta. ¿Cómo se presenta clínicamente el cáncer de colon? El cáncer de colon tiene varias particularidades que inclusive nos pueden hacer sospechar de si se trata del colon izquierdo o el colon derecho. No siempre es así, pero son cuadros clínicos que hay que tenerlo en cuenta porque forman parte de la sospecha. Si ustedes se van a dar cuenta, es variable de acuerdo a la localización y por supuesto al estado evolutivo. El estado evolutivo es muy importante para el diagnóstico, pero nosotros lo que debemos buscar es hacer el diagnóstico en los estadios iniciales, que son los más asintomáticos. Pero ya encontramos factores predisponentes que nos hacen que tengamos que estudiar esos pacientes, no dejarlos de lado. Y después están los signos clínicos que en la mayoría de los casos, cuando son muy evidentes, nos está hablando de estadios muy avanzados. Fíjense usted el colon derecho. El colon derecho, hay una frase que, si bien es demasiado generalizada, sirve para que ustedes la tengan como mnemotecnia. El colon derecho sangra, el colon izquierdo se obstruye. Entonces, el colon derecho sangra, el colon izquierdo se obstruye. Entonces, fíjense ustedes que en un cáncer de colon derecho, su paciente les va a presentar en primer término una anemia. Y esa anemia va a ser una anemia crónica, porque es una anemia que habitualmente el sangrado es escaso, alcanza para que el paciente refiera de que tiene una ligera melena que tiene melena, o por ahí en algunos casos, si se produjo un sangrado un poquito más importante, puede llegar a tener como si fuera una rectorragia, pero nunca llega a ser así. Acuérdense que el tiempo de circulación desde el colon derecho hasta que se eyecta por el ano puede estar entre las 12 horas más o menos. Entonces tiene tiempo de oxidarse la sangre, entonces van a tener, más que la visión de sangre en las materias fecales, van a tener una anemia, y esa anemia puede ser crónica y uno la puede confundir tranquilamente con una parasitosis. Pero si tienen anemia, ustedes tienen que pensar lo que tienen que pensar es en cáncer de colon derecho. Puede tener un dolor abdominal inespecífico, puede ser eso porque la dificultad del tránsito intestinal esté alterada. Ustedes entienden que obstrucción no van a tener por varias razones. Primero, porque anatómicamente el colon derecho es el de mayor diámetro de todo el resto del colon. O sea, es un diámetro muy amplio como para que se obstruya. El tumor tiene que ser muy grande para que se obstruya. Segundo, ustedes saben que la materia fecal viene por el yeyuno ileo en forma líquida, ingresa al ciego, y es aquí donde se empieza a secar, es el secante del organismo. Por lo tanto, en la porción ascendente del colon, la materia fecal va a ser prácticamente líquida. Entonces, las posibilidades de obstrucción se limitan simplemente a que la progresión del tumor del ciego puede obstruir la válvula ileocecal. Si no, no existe posibilidades de obstrucción. Lo que sí hace es crecer rápidamente, sobre todo el cáncer del ciego, crece rápidamente. Entonces, en un examen abdominal muy minucioso, uno puede llegar a encontrar la masa palpable. Obviamente, esta masa palpable ya nos está hablando de un tumor desarrollado. Y los síntomas obstructivos, como les decía recién, solamente localizados, solamente justificados cuando el tumor se desarrolla en la válvula ileocecal, entonces genera una obstrucción del tránsito, sobre todo en el intestino delgado. Pero
tengan como factor más importante de diagnóstico la anemia, y una anemia crónica, una anemia que se desarrolla lentamente, que no va a generar fallos hemodinámicos, pero sí, sí una caída importante en el hematocrito, en la hemoglobina. Van a encontrar en el cáncer de colon izquierdo que la sintomatología es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque en general el sangrado es muy escaso, el sangrado es muy poco, pero cuando el tumor se desarrolla y crece hacia la mucosa, obviamente, ese desarrollo hace que en general, si bien el tumor es habitualmente circunferencial, se puede ulcerar, en general se ulcera, y esa ulceración puede hacer que sangre. Y entonces, en vez de encontrar una melena, o sea, materias fecales oscuras y malolientes, pueden encontrar trazas de sangre. Y por supuesto que la sangre en materia fecal es una alerta muy importante, así que el paciente consulte rápidamente. Si lo encuentran, entonces bienvenido sea. Pero lo más importante que van a encontrar cuando el tumor no esté muy desarrollado todavía es la alteración del hábito evacuatorio. O sea, pacientes que en general tenían una buena frecuencia evacuatoria, les comentan que están con periodos de 3 o 4 días de constipación, que luego se liberan con 2 o 3 días de diarrea. Y así sucesivamente, van alternando constipación y diarrea, hasta que llega un momento que empiezan a tener constipación, empiezan a tener distensión abdominal, y eso los lleva más rápidamente a la consulta, o a veces aparecen con un abdomen distendido en una sala de guardia. Cuando esto sucede es porque el tumor ya ocluyó la luz intestinal y, por supuesto, estamos hablando de un estadio avanzado. Pero entonces, a la derecha, el sangrado, la anemia crónica, a la izquierda, obstrucción. Cambios en la conducta evacuatoria, alternancia entre constipación y diarrea son los síntomas de uno y otro lado. ¿Estamos? Constipación y diarrea, constipación y diarrea. Bueno. Y lo otro que también les refiere esta diapositiva es cambio en la forma de las heces. ¿Por qué? Porque el tumor, al pasar por la estructura, la materia fecal al pasar por la estructura se vuelve acintada. Este es un factor que yo no les diría que lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las heces van a pasar en forma acintada por el extremo del sigmoides, pero al llegar al recto, que es el reservorio, se vuelven a unificar. Y cuando tienen ustedes heces acintadas, tienen que pensar más en tumores del recto o bien en alteraciones del esfínter anal, porque es ahí donde se le da donde obtienen la forma las materias fecales. Entonces, el cambio en la forma pueden estar presentes, pero no es uno de los elementos que está puesto en tercer lugar, porque no es uno de los elementos más significativos. Entonces, alteración del hábito evacuatorio, lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el colon izquierdo. Y obviamente cuando ya está concluido, como les dije hoy, la oclusión intestinal es cuando tienen la constipación completa y el cuadro oclusivo con distensión abdominal, dolor, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a la parte localizada. En cuanto a las enfermedades avanzadas y en el tema sistémico, cuando hay una enfermedad avanzada, lógicamente el paciente va a coexistir con adinamia, sobre todo en el colon derecho, por la anemia, va a tener una astenia, el paciente no va a tener ganas de hacer absolutamente nada, y por supuesto la pérdida de peso progresiva sin cambios alimentarios. O sea, el paciente les refiere que sigue comiendo de la misma manera, que come lo que comía siempre, y sin embargo no hace más gasto, no hace deporte, nada de eso, y sin embargo va perdiendo peso paulatinamente sin una razón evidente. La razón puede estar en el colon. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es lo más importante. O sea,
Esto es lo que deberíamos hacer en todos los pacientes, deberíamos hacer con todos los pacientes de 50 años o más de 50 años. El screening es lo más importante, o sea, el screening es la búsqueda, no esperar a que tenga síntomas, sino ir a buscar el tumor antes de que el tumor aparezca. En personas de 50 años, o sea, más de 50 años, sin ningún tipo de antecedente, sin antecedente familiar, esto quiero que si pueden que lo guarden, lo escriban, porque realmente es uno de los factores más importantes y es una de las cosas que uno trata de inculcarle al estudiante de medicina, al médico que se inicia, digamos, porque esta es la base de la solución del problema del cáncer de colon. Si uno entiende que uno puede hacer la prevención y toma en cuenta estas cosas, realmente la mortalidad va a disminuir muchísimo. Entonces, personas de 50 años tienen que hacerse una colonoscopía. Todos los de 50 años o más tenemos que tener una colonoscopía, sea una colonoscopía real o una colonoscopía virtual. Pero hay que hacerse una colonoscopía dentro de, así como uno se hace un electrocardiograma, o se hace una radiografía de tórax para ver si está bien, o se hace unos análisis. Bueno, hay que hacerse una colonoscopía para descartar cualquier tipo de posibilidades. Si esta colonoscopía es normal, no tiene absolutamente nada, a los 10 años se debe repetir. O sea, tenemos 10 años porque hoy les había hablado desde la evolución entre el colon normal y el cáncer, son 10 años de evolución, 10 años de tiempo que nos da para evitar la enfermedad avanzada. Entonces, mayores de 50 años, una colonoscopía y repetir a los 10 años si es normal. Si esta persona tiene antecedentes de cáncer colorectal, o sea, antecedentes familiares o poliposis familiar, la colonoscopía se debe hacer antes, o sea, a los 40 años. A los 40 años. O bien, si el padre tuvo un cáncer de colon a los 60 años, le diagnosticaron a los 60 años, a los 50, 10 años antes tiene que hacerse la colonoscopía. Si el paciente les refiere, mi papá, mi mamá tuvieron cáncer de colon a los 40 años, ¿cuántos años tenés? Tengo 30, bueno, te vas mañana y te haces una colonoscopía. Así es la cuestión. Y como existe el antecedente familiar, en vez de repetir a los 10 años, hay que disminuir a la mitad el tiempo de evolución. O sea, repetir a los 5 años si esta fuera normal. Si fuera normal, entonces a los 5 años. 10 años antes de la presentación de su familiar o 10 años antes de la edad de la pesquisa, o sea, a los 40 años, o 10 años antes de la enfermedad de la presentación de su familiar, y esto se repite cada 5 años, o sea, la mitad de tiempo. Y si aquel paciente que le hemos hecho todo esto, pero que hemos encontrado que ha tenido un pólipo y que ha sido extirpado, y ese pólipo es un adenoma o es una displasia leve o moderada, o sea, tiene el antecedente del pólipo, pero no de cáncer, la colonoscopía se debe repetir a los 3 años, porque este mismo pólipo u otros pólipos pueden empezar ya a tener una displasia severa o pueden tener un cáncer de colon, un cáncer in situ. De hecho, el diagnóstico, inclusive con una mucosectomía endoscópica, se resuelve el problema. ¿Está? Entonces, mayores de 50, se hace una colonoscopía dentro de los estudios habituales. Si no es nada, no tiene nada, está sano, no tiene nada en el colon, a los 10 años. Si tiene antecedentes familiares de cáncer colorectal, 10 años antes. A los 40 se hace la pesquisa, o 10 años antes de que le haya aparecido al familiar. Y el estudio se hace a los 5 años, se repite cada 5 años. Y si ha tenido pólipos, el estudio se lo debe repetir cada 3 años. ¿Está? ¿Entendido esto? El examen físico, por supuesto. Cómo uno examina al paciente. Es muy importante hacer un examen físico, un examen de semiológico abdominal muy minucioso. Ustedes saben de que normalmente el sigmoides no se palpa, ¿sí? Salvo que tuviera una cuerda cólica, ya sea por una enfermedad inflamatoria
o por un tumor. Entonces, si palpamos el sigmoides o si palpamos el ciego, que no sea el algoritmo habitual, semiológico que tiene el ciego, sino palpamos que puede haber algo duro, una masa, tanto en sigmoides como en ciego, entonces tenemos la sospecha de que puede tratarse de una tumoración importante, debe ser un cáncer de colon. Sirve para detectar masas palpables y para descartar otras patologías concomitantes, la semiología abdominal. El Dr. Finger, tan importante y que tan poco caso le hacemos, digamos. Fíjense, una vez al año no hace daño, dice. No hay que mal acostumbrarse, no. Pero el tacto rectal es muy, muy importante, no porque vayan a palpar el tumor. Seguramente nadie tiene un dedo de 20 centímetros de largo como para ir a palpar un tumor sigmoide. Pero lo que sí tienen que saber que el sigmoides habitualmente tiene un mesosigma muy, muy largo y flexuoso, lo que hace que los tumores se vayan a ubicar al fondo de saco de Douglas. O sea, el mismo peso del tumor lo lleva a la flexuosidad, la lleva al fondo de saco de Douglas. Entonces, al tacto uno puede palpar en las paredes laterales alguna masa que a veces es fija y a veces móvil. Puede palpar también en ese tacto la diseminación ganglionar que puede haber alrededor. Y lo otro que también nos puede dar el tacto son los elementos indirectos. Por ejemplo, si el dedo sale con sangre, si el dedo sale con moco, o si sale con una mucosidad diferente a la habitual, que hace que uno tenga la sospecha que puede estar teniendo algo más arriba. O bien un paciente que tiene una grosera distensión abdominal y que al hacer el tacto rectal no cede esa distensión abdominal y se encuentra con que la ampolla está absolutamente vacía. Eso nos está hablando de que la obstrucción hay una obstrucción y que esa obstrucción está más arriba. Por lo tanto, el tacto rectal es muy importante y no debemos obviarlo. Uno pensaría, ¿para qué? Si no va a palpar un cáncer de colon derecho, ni mucho menos uno de ciego, ni uno de sigmoide, pero sin embargo todos estos elementos indirectos y hasta a veces los tumores de ciego se pueden palpar en la pared lateral, o sea, palpando entre la pared del recto y el tumor, a veces uno puede conseguir una información de alguna masa en algún lugar del organismo y eso puede corresponder al ciego o puede corresponder al sigmoide. Entonces, tacto rectal, no se olviden de eso dentro del examen proctológico, que el examen proctológico es muy, muy importante. Acá les decía, el tono del esfínter, la distancia, si fuera cáncer del recto, del tumor, si está móvil, fijo la capa muscular, si hay localización en el sacro, si hay nódulos, si hay sangre, mucosa en el dedo. Todo eso es muy importante de obtener en el tacto proctológico. Los exámenes complementarios. Normalmente uno lee en los libros y en los libros de texto que en primera instancia lo que se hace es un colon por enema, y si es un colon por enema con doble contraste, está muy bien también. Bueno, está dentro del arsenal de estudios, pero nunca lo usen como primera opción. Porque en primera instancia les va a dar imágenes indirectas, imágenes que nos pueden hacer el diagnóstico de acuerdo a las características que tienen. A la izquierda, por ejemplo, el signo de la manzana mordida es un signo muy importante que nos habla de un cáncer de colon de sigmoide. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros llenamos de bario el intestino y luego para estudiarlo y para hacer las biopsias tenemos que esperar que ese intestino se limpie, o sea, hacer todo un proceso de limpieza de nuevo para lograr poder llegar a hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, el primer estudio cuando ustedes tienen la sospecha de un cáncer de colon no es el colon por enema, sino la videocolonoscopía. ¿Por qué? Porque ustedes limpian el intestino, hacen la limpieza previa al estudio, y con la videocolonoscopía ustedes tienen una imagen directa de lo que van a encontrar, una imagen directa, y aparte pueden biopsiar. Entonces,
Antes, cuando este estudio se hacía sin anestesia, realmente era muy traumático para los pacientes, muy doloroso, porque hay que introducir el colonoscopio, hay que inflar con aire, hay que inflar el intestino para que las paredes se despeguen. Recuérdense que está permanentemente, es un espacio virtual que uno tiene que inflarlo para que se despegue. Esa insuflación era muy traumática, a veces insoportable para el paciente. Pasar por las flexuosidades del colon, o sea, el ángulo esplénico y el ángulo hepático, son dolorosas. Entonces, el paciente se movía mucho, habitualmente no se llegaba a hacer un estudio completo. Hoy día, con la sedación que se hace, esto se hace todo bajo anestesia, una sedación, digamos, con propofol, el paciente no siente absolutamente nada. El endoscopista puede trabajar con mucha tranquilidad, con mucho tiempo sin que el paciente se mueva. Entonces los estudios colonoscópicos son realmente muy, muy importantes. Y desde el advenimiento de la videocolonoscopía, mayores aún, porque no solamente permite hacer el estudio, sino luego repasarlo y por ahí identificar pequeñas lesiones que habían pasado por alto en el examen directo. También los nuevos equipos presentan luz de fluorescencia que hace que se detecten pequeñas displasias que antes no se podían detectar con inmunofluorescencia, con colorantes o con cambios en la frecuencia de la luz. O sea que realmente la colonoscopia es el gold estándar del estudio del cáncer de colon, y sobre todo en sus estadios iniciales. Entonces permite una visión directa, permite hacer la biopsia y certificar el diagnóstico, permite evaluar todo el colon, o sea, el paciente, el estudio se hace desde el ano hasta el ciego, se evalúa todo el colon, y como les decía hoy también, el hecho de encontrar un tumor en el sigmoides no significa que no pueda tener otro en el ángulo hepático del colon o en el ciego. Entonces pueden aparecer los tumores sincrónicos hasta un 15 o un 20% de casos. Entonces debe ser estudiado todo, y en la videocolonoscopía es el examen ideal. En aquellos pacientes a los que no se los puede dormir, o sea, por algún infarto muy próximo o alguna otra alteración que hace que no puedan ser sedados, digamos, entonces siempre existe la posibilidad de hacer una colonoscopía virtual. Una colonoscopía virtual lo que hace, bueno, ahora el video, lo que hace es exactamente la misma visión que el colonoscopio. Fíjense ustedes cómo se ve un pólipo, cómo se ve otro pólipo, cómo se ve todo el intestino, pero ¿qué es lo que pasa? No permite biopsiar, permite identificar nomás. Por lo tanto, si uno encuentra una lesión, ese paciente va a tener que pasar por una videocolonoscopía luego, más preparado, para poder hacer la biopsia. Entonces, es una imagen virtual, una imagen muy buena, se hace a través con un tomógrafo helicoidal, pero no permite hacer el diagnóstico anatomopatológico. Sirve para estudiar la morfología del colon, pero no para certificar el diagnóstico. Entonces, siempre es prioritario la videocolonoscopía real. Bueno, esto todo con respecto al tumor que está localizado, digamos, al colon. Pero tenemos que pensar de que esta es una patología que es rápidamente metastatizante, o sea que se va rápidamente hacia el resto del organismo. Y fíjense ustedes las vías de diseminación, hacen secundarismo, colon derecho directamente al hígado, mientras que el colon izquierdo puede hacer una primera estación al hígado y luego a la diseminación sistémica, pero también tiene vías directas al pulmón, vías directas al pulmón. Entonces, cuando uno va a estudiar la diseminación de los cánceres, tiene que estudiar el hígado y tiene que estudiar en primera instancia los pulmones.
pulmones. Para ello, lo que se hace es directamente una ecografía hepática o bien una tomografía de abdomen, de pelvis, abdomen, tórax. Y en general también se solicita una tomografía cerebral porque esta diseminación puede llegar a la calota y no es infrecuente encontrar metástasis cerebrales o metástasis en la calota. Estamos entonces a la derecha directo al hígado, a la izquierda hígado y directo al pulmón. Bueno, aquí son algunos estudios en los que podemos encontrar, fíjense ustedes, acá hay una ecografía que le muestra perfectamente una metástasis hepática, aquí un nódulo pulmonar, una radiografía, una tomografía de tórax donde ya encontramos este nódulo secundario al cáncer de colon, o bien en la tomografía de abdomen donde se ve la diseminación del cáncer hacia el hígado. Pero de todos modos, como les decía hoy, que esto es avanzar un poquito con el tratamiento, el cáncer de colon tiene sobre todo el adenocarcinoma, tiene un tiempo de aplicación más lento que otros tumores, como por ejemplo el páncreas o el tumor pulmonar. Entonces, nos permite, aún en estos casos que parecieran perdidos, hacer resecciones en estas metatasectomías o hepatectomías que pueden mejorar muchísimo la sobrevida del paciente. Dentro del laboratorio, lo importante es tener los marcadores biológicos. Los marcadores biológicos, uno que es general y otro que es específico. El CA es el antígeno carcinoma embrionario, que para cualquier tumor, cuando está elevado, sabemos que tenemos algún tumor en algún lugar de la economía, y el CA19-9, que es específico para el colon. Esto nos sirve sobre todo para el seguimiento de los pacientes, o sea, aquellos pacientes que han sido tratados, que han sido operados, y que se sigue por imágenes con tomografía, pero siempre el CA19-9, porque podemos tener imágenes absolutamente normales, y la elevación del CA19-9 nos está hablando de que existe una metástasis, aunque sea inadvertida en la tomografía. En esos casos podemos echar mano a otros estudios que son mucho más específicos para encontrar las metástasis, pero siempre debemos buscarlas cuando el CA19-9 está aumentado. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, fíjense ustedes, la cirugía es el tratamiento curativo por excelencia. O sea, en primera instancia siempre uno intenta la resección del tumor. Sin embargo, hay algunos factores que pueden hacer cambiar la estrategia, digamos, y eso es cuando uno detecta diseminación a distancia. O sea, cuando uno tiene metástasis en algún lugar, tanto en el hígado como en el hígado o en el pulmón, los pulmones, o cuando a través de algunos estudios que nosotros no disponemos acá en la región, pero que sí son importantes, por ejemplo, una econdoscopía. Una econdoscopía, si llegamos al tumor, esa econdoscopía nos va a dar toda la circunferencia del tumor y a la vez nos va a dar la profundidad, nos va a dar un signo de la profundidad que tiene el tumor, inclusive si hay ganglios regionales o no existen ganglios regionales. Por lo tanto, si nosotros tenemos por una econdoscopía diagnosticado que el tumor supera la muscular o inclusive invade la serosa o que tenemos ganglios regionales, podemos cambiar la estrategia quirúrgica y la estrategia de tratamiento, y en vez de hacer directamente tratamiento podemos llegar a hacer neoadyuvancia y luego cirugía, ¿no? La neoadyuvancia, ustedes saben que es la quimioterapia local, la quimioterapia preoperatoria y para luego ser operado. Con respecto al tratamiento quirúrgico, no creo que sea muy importante que ustedes lo conozcan exactamente. Esto es más técnica quirúrgica, pero sepan de que a la derecha lo que se hace es la resección del colon derecho, es una hemicolectomía derecha. Lo que sí tienen que saber que no importa tanto la longitud de colon resecado, sino el triángulo de meso resecado.
O sea, uno puede hacer una resección más chica, que involucre el tumor, que tenga por lo menos 3 centímetros de órgano sano alrededor del tumor, pero sí lo que uno debe hacer siempre es la resección del mesocolon hasta la raíz de la arteria mesentérica superior o la arteria mesentérica inferior a la izquierda. Fíjense acá cómo le está marcando el triángulo, o sea, la resección puede ser más pequeña en el colon, pero nunca debe dejar de involucrar el meso. ¿Por qué? Porque esa es la vía de diseminación, tanto linfática como hemática, del tumor. Y el estudio de esta pieza operatoria, del grado de penetración en la pared abdominal y el grado de presencia o ausencia de ganglios en ese meso, es lo que nos va a dar el estadio postoperatorio del tumor. Entonces, luego, eso es con respecto a la resección. Ahora, cuando la enfermedad es avanzada localmente, uno hace la resección en general o se pregunta si hace previamente una neoadyuvancia, depende del grado de invasión que tenga. Pero cuando la enfermedad ya es a distancia, o sea, nos encontramos con que tiene una metástasis en el pulmón, una metástasis en el hígado, entonces siempre se hace neoadyuvancia previa y luego la cirugía. O sea, primero se hace la quimioterapia y luego la cirugía. Bueno, esto es técnica quirúrgica, entonces en cualquier momento lo podemos conversar, pero no es lo que más les interesa. Hoy les decía también que lo que puede cambiar en general es la vía de abordaje. Así que, ¿qué pasa con los videos? No me abren los videos. Bueno. Las vías de abordaje, o sea, uno puede hacer esta cirugía en forma convencional, o sea, haciendo incisiones abdominales y hacerlo en vía convencional, pero el abordaje laparoscópico vino a posicionarse como una técnica prácticamente de elección de estos tumores. Antes se decía que a las lesiones neoplásicas no había que abordarlas por laparoscopía, eso era simplemente porque los cirujanos laparoscópicos no sabíamos realmente o teníamos miedo de agrandar mucho las resecciones por esta vía. Hoy día sabemos que la vía laparoscópica, inclusive hay distintos papers, distintos estudios que demuestran que por laparoscopía se resecan más ganglios que con los que se resecan por vía convencional. Por lo tanto, el abordaje laparoscópico en los tumores, sobre todo los que uno sabe por los estudios previos que son resecables, el abordaje laparoscópico inclusive es mejor, es recomendable desde el punto de vista oncológico para la resección de estos tumores. Luego de la resección, uno por supuesto tiene que hacer la estadificación postoperatoria para saber qué es lo que hay que continuar haciendo. No les voy a pedir que se memoricen la clasificación TNM, pero simplemente quiero mostrarles esto porque esto sí es muy importante. Fíjense ustedes, cuando uno hace un diagnóstico por una pesquisa en un tumor in situ, sin ganglios y sin metástasis, la sobrevida es del 95 al 100%. Se curan todos, si uno hace un diagnóstico precoz. En cambio, a medida que vamos retardando nuestro diagnóstico, el porcentaje de sobrevida a 5 años cae radicalmente. Y si llegamos a un estadio 3, donde el tumor es un tumor que ya sobrepasó la serosa, un tumor que está invadiendo inclusive órganos vecinos, o que tiene nódulos, los ganglios, estos que resecamos a través del mesenterio, aunque no tenga metástasis a distancia, el porcentaje de sobrevida cae al 25, al 40%, o sea, radicalmente cae en forma estrepitosa el porcentaje de chances de vivir que tiene un paciente a los 5 años. Ni hablar en los estadios más avanzados, que es menor al 5%. Entonces, nuestro diagnóstico tiene que estar dentro de estos dos estadios, el estadio in situ, el 0, o el estadio 1. Esto nos da la posibilidad de salvar a la mayoría de nuestros pacientes. Y por eso es importante sospechar la presencia del tumor, sospechar a través de los antecedentes familiares, sospechar a través de los hábitos evacuatorios, sospechar a través de la edad y haciendo las pesquisas que corresponden,
para llegar a diagnosticar estos tumores en el estadio 0, en el estadio 1, que vamos a salvar la vida de casi todos nuestros pacientes con cáncer de colon. Si el tumor es localizado, no hay que hacer adyuvancia, o sea, no hay que hacer anatomía de tratamiento quimioterápico posterior, o sea, si el tumor no sobrepasa la muscular, si no tiene ganglios locales y no tiene metastasia a distancia, no se hace quimioterapia posterior. Entonces, concluimos, para terminar un poquito ya esta charla, que es un tumor frecuente. Es un tumor frecuente, o sea, hay que tener en cuenta de que es una patología prevalente, es una patología importante, es una patología que nos puede hacer quedar como un héroe, como un villano al médico tratante. El estilo de vida saludable, el hecho de hacer deportes, de comer de forma sana, de evitar muchas las grasas, las carnes rojas, disminuye la incidencia. Los factores hereditarios son relevantes, o sea, los factores hereditarios son muy importantes, hay que tener, cuando uno hace la historia clínica, cuando analiza al paciente, es fundamental preguntar por los familiares, si alguno ha tenido antecedentes, aunque no les diga tuvimos antecedentes de colon, pero de cáncer de colon, pero que les comente, mi mamá murió de un cáncer, no se sabe de qué, y cómo iba de cuerpo, y tenía periodo de constipación, y por ahí le agarró unas diarreas bárbaras, que, bueno, todos esos elementos son importantes, porque son muy, así como son relevantes, son revelantes de la patología también los factores hereditarios. Las lesiones precursoras, o sea, los pólipos, nos dan la gran oportunidad de hacer el tratamiento previo, ¿no es cierto?, hacer el tratamiento precoz. Cuanto más precoz el diagnóstico, como les demostré con la clasificación TNM, en los tumores T0 o T1, las posibilidades de curación llegan al 90%, la cirugía constituye el tratamiento curativo por excelencia, y el abordaje laparoscópico se impone como vía de elección en los pacientes adecuadamente seleccionados. ¿Por qué? Por lo que les dije, los cirujanos hemos aprendido a hacer la cirugía laparoscópica del cáncer, y por lo tanto hoy día los resultados que se publican y los resultados que uno tiene son mucho mejores que inclusive que la cirugía abierta, con un gran beneficio de la mínima invasividad para los pacientes. ¿Estamos? Acá hay algunas bibliografías que les puedo sugerir para completar el estudio del tratamiento del cáncer de colon. Y bueno, agradecerles la atención, y si tienen algunas preguntas pueden abrir los micrófonos o hacerlo por el chat. Listo, Doc, ahí tiene los micrófonos habilitados para hablar con usted. Bueno, buenos perfecto. días, Doc. Yo tengo una pregunta. Diga, con todo gusto. Con respecto al tema de los familiares, eso se hace cada 5 años, como dice ahí, sin importar el grado de parentesco, ¿no? No, con respecto a los familiares, con respecto al antecedente familiar. Claro, si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, lo que pasa es que hay que indicar la colonoscopía 10 años antes de lo que uno le indicaría a cualquier otro paciente. 10 años antes hay que indicarlo. Si esa colonoscopía es normal, a los 5 años hay que volver a indicarle una colonoscopía. Perfecto. Si uno no tiene el antecedente, lo hace después de los 50 años, y si esa colonoscopía es normal, recién a los 10 años de vuelta. Ahora, si esa colonoscopía es patológica, tiene algún pólipo o algo, ahí se convierte en una colonoscopía cada 3 años, independientemente de los antecedentes familiares. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pregunten ahora, porque después preguntamos nosotros en el examen, Sí. Buen día, Doc. Yo quería saber si el enema con contraste no se utiliza como método de screening. El enema con doble contraste, mucho menos el contraste simple, pero con doble contraste, se lo hace si uno no tuviera la oportunidad de hacer una videocolonoscopía. Acuérdense que no todos ustedes van a ir a trabajar, van a seguir trabajando acá en
Hospital Escuela o en el Hospital Vidal, donde pueden disponer del estudio. Hay veces que van a ir a desarrollar su tarea en un centro muy chiquito, en el interior de cualquier lugar de nuestras provincias, donde por ahí disponen, sí, de un equipo de rayos, pero no disponen de un videocolonoscopio. Entonces, si ustedes tienen un paciente que les presenta la sintomatología o que ustedes tienen la sospecha de que puede tener un cáncer de colon, bueno, háganle un colon por enema para diagnosticar. Pero acuérdense que un colon por enema, aunque sea con doble contraste, les va a dar el diagnóstico habitualmente de los tumores avanzados, o sea, de un tumor grande de ciego por la falta de relleno, o de un tumor de sigmoide por el signo de la manzana mordida. Todos esos elementos van a tener, pero son signos de enfermedad avanzada. Si ustedes tienen una poliposis familiar o pequeños pólipos, no lo van a diagnosticar por un colon por enema, lo van a diagnosticar con la videocolonoscopía. Entonces, es un elemento, fíjense que yo ni siquiera les puse fotos del colon por enema, porque ustedes, si tienen la posibilidad, tienen que desecharlo como método de screening. De screening tienen que desecharlo, porque directamente con colon por enema no van a diagnosticar un pólipo pequeño, ¿sí? Y sí les va a servir en el caso de tener una enfermedad avanzada y la falta de disponibilidad de un colonoscopio, nada más que para eso. ¿Está respondido, Agustina? Sí, gracias. Estaba anotando. Y en los casos en los que se diagnostica cuando ya presentan síntomas, por ejemplo, una obstrucción intestinal, ¿en qué estadio suelen estar? O sea, ¿ya tienen metástasis ganglionar o a distancia? La obstrucción depende del tamaño del tumor. Hay tumores que son exofíticos y hay tumores que son endofíticos. O sea, eso es un desarrollo particular, depende de cada tumor y de cada paciente. Hay tumores que producen obstrucción. En general, cuando usted tiene una obstrucción, tiene que pensar que es una complicación de un tumor avanzado. Eso es en general. Pero existen algunos casos en los que el paciente tuvo suerte, el tumor se desarrolló en forma exofítica, digamos, hacia adentro de la luz intestinal y sin una gran invasión a la muscular o a la serosa del intestino. Por lo tanto, tuvo suerte, presentó la sintomatología clara de obstrucción, el médico le hizo el diagnóstico y le hace la resección y nos encontramos con que es un tumor grado 2, o sea que invade la muscular y no tiene ganglios, o bien tiene ganglios pericólicos y no llega a los ganglios a la raíz del mesenterio y no tiene metástasis hepática. Bueno, ese es un paciente que a pesar de estar obstruido, con la cirugía sola se curó, no necesita otro tipo de tratamiento, ¿tá? O sea, pero lo que ustedes tienen que pensar de que cuando tienen una obstrucción es una complicación. O sea, las complicaciones del cáncer de colon son la obstrucción, el sangrado y la perforación. Y la obstrucción es una de las complicaciones. Eso no, es un índice en general de que es un tumor avanzado. Gracias, doctor. Doctor, buen día. Yo tenía una pregunta. En el caso del cáncer de colon derecho, que usted dijo que sangra, entonces va a producir anemia, ¿también vamos a encontrar sangre en materia fecal o no? En general es muy poca las posibilidades de encontrar sangre en materia fecal porque son aquellos tumores que se ulceran y se produce un sangrado importante y la sangre es irritativa, entonces aumenta el tránsito intestinal y ustedes pueden tener un episodio de sangre, de heces blandas con sangre con sangre mezclada, digamos. Pero nunca van a encontrar sangre roja, salvo que la hemorragia haya sido muy importante. ¿Por qué? Porque el periodo de que va desde el colon, desde el ciego hasta la evacuación, es un tiempo largo, salvo que se produzca la hiperestimulación y tenga diarrea, digamos. Pero en general pueden encontrarlo, no digo que no, lo pueden encontrar en el tacto rectal, pero en general van a encontrar heces oscuras y como melena, pero no sangre roja. Ustedes tienen que pensar, cuando ustedes ven sangre roja rodeando sobre todo la materia fecal,
o que persiste luego de la evacuación, en general es del extremo distal del intestino, o sea, pueden ser unas hemorroides sangrantes, o puede ser, sí, un cáncer de colon, un cáncer de recto o de sigmoideo bajo, pero en general el cáncer de colon derecho no hay sangre roja en la materia fecal, sino es anemia crónica. El paciente les consulta porque viene pálido, a pesar de que no tiene fallo hemodinámico, puede tener ligera taquicardia, habitualmente la presión es normal, pero ustedes lo ven pálido, le piden un hematocrito, tiene 16, 18 hematocritos, y dicen, ¿qué pasó acá? Y esas son dos opciones, o tiene un cáncer de colon derecho o tiene una parasitosis severísima que lo está anemizando. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, Bien, Doc. nos vemos entonces en cualquier momento.